Bienvenidos a una entrevista veraz histórica. El sábado pasado reprodujimos otra de quien ya partió, Pancho Huerta, y tuvo una enorme vigencia su pensamiento, de lo que habíamos grabado hace apenas 5 años. Y es preocupante decirlo, porque si tiene vigencia lo que Pancho denunciaba entonces, principalmente sobre el narcotráfico y su penetración, equivale a decir que poco o nada hemos avanzado. Ese patriota se marchó y nos dejó lo mejor de su legado. Hay otro patriota que está entre nosotros y sigue aportando lo mejor de su legado. Todos los lunes en los artículos del Universo, por ejemplo, y con la frecuencia que su movilidad y su corazón valiente se lo permite, en los espacios de opinión a los cuales lo requerimos. León Roldós Aguilera, ex vicepresidente de la República, cuando apenas tenía 39 años, ¿ya? Fue también presidente de la Junta Monetaria, secretario del municipio de Guayaquil, diputado del Congreso Nacional, asambleísta constituyente que se negó a firmar la Constitución, ya recordaremos ese episodio, 3 veces candidato presidencial. Y sobre todo rector de la Universidad de Guayaquil durante 10 años. Fue una etapa hermosa de mi vida. Y en donde más demostró la transformación que se puede hacer, Así es. que no tuvo continuidad. Bueno, de todo eso vamos a hablar en esta fecha histórica y dolorosa para su familia, para mí y para el Ecuador. Porque hace 44 años partió Jaime Roldós. Hoy arranca un nuevo periodo presidencial, con mucha ilusión. Es el momento de escuchar la experiencia, la sapiencia, la profundidad de este señor, para que lo que hoy se ha planteado en este país se pueda concretar. Y empiezo recordando lo que la madre del actual presidente propuso como guía cuando instaló la actual asamblea. Honorables colegas asambleístas, una visión limitada hace pensar que no se puede llegar a acuerdos y criticar y atacar las alianzas por la gobernabilidad, cuando otros parecen cansados y abandonan la causa de la libertad y la defensa de la democracia, cuando en vez de liderar amenazan, cuando en vez de construir destruyen. Aquí seguimos haciendo que Ecuador abrace la causa de la libertad y los derechos humanos. Aspiramos contar con una oposición renovada, que con criterio y amor por el país y no por odios irracionales, hagan patria, porque nadie tiene el monopolio de cómo se debe ser ecuatoriano. Les invito a unir nuestras fuerzas en un gran frente de coincidencias, respetando nuestras diferencias, para construir una democracia más sólida y participativa. Es nuestro deber garantizar que esta Asamblea cumpla con sus funciones de legislar y fiscalizar con responsabilidad y transparencia. El Ecuador necesita un impulso que ponga en marcha las estrategias que requerimos para enfrentar los desafíos actuales, como la economía, la generación de empleo, la salud, la educación, la atención a los más vulnerables y la seguridad del Estado. Bienvenido, León. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo hacer para concretar ese escenario casi ideal que pintó la doctora Anabel Asín, sobre todo cuando habla de un gran frente de coincidencias respetando nuestras diferencias? A ver, yo quiero ser bien claro. En primer lugar, yo personalmente aprecio a Anabela, fue compañera en la Asamblea Constituyente y es una mujer muy valiosa, independiente de que sea la madre del presidente de la República. Eso es importantísimo tener claro. Ya. Segundo, un tema como palabra, como discurso, es correcto. Lo que sucede es que se ha venido llenando de
politicidad, inclusive no solo local, nacional, sino continental, la contradicción. Cuando Correa le reclama a Boric, le reclama a Lula no cuestionar las elecciones, dice, es que aquí tenemos dos frentes. Tenemos el frente, entre comillas, de la izquierda, yo no creo que Correa es de izquierda, simplemente es autoritario, y tenemos el frente de derecha de Bukele y otro. No, por favor, ¿de qué estamos hablando? En el Ecuador no queremos frentes, no queremos acá trasladar una supuesta contienda ideológica, que además no existe, porque los autoritarismos están por encima de lo ideológico. Entonces, esto es importantísimo tener. Yo creo que es un buen llamado, pero me atrevo a pensar de que no es el ánimo y la manera de pensar de quienes están hoy día siendo importantes segmentos de la Asamblea. Por ahí empezamos entonces, por ese análisis y advertencia para el país. No caer en esta bipolaridad o en esta polarización extrema en donde nos quieren meter. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pacific Terminal, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, CDT Cardio Heredia, Murano Plaza, Paloma San Basilio, Gracias Tour, Marathon Sports, Banco del Pacífico, Bankers Club. Permítanme recordarles que esta entrevista con León Roldós es posible gracias a Facebook y YouTube de Ver a su Manera, en donde la subimos en cableras Extreme TV Cable, Vito TVO, que es canal 15 o 709 si prefieren alta definición, y DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta solo en Manaví, allá es 9. En esas dos cableras, cerca de 25,000 hogares se conectan el fin de semana. 15,000 más se suman en Macro Digital, una cablera que tiene gran cantidad de suscriptores ecuatorianos en Estados Unidos. Salimos también en Hispasat en España por Macro Digital y en el Ecuador en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha. Me piden poner especial énfasis en Cumbayá y sobre todo Galápagos. Radios, las dos de mayor cobertura nacional después del fútbol. Caravana 750 AM y Diblu 88.9 FM del grupo Canesa. Alborada 90.3 FM nos retransmite en Imbabura, porque Diblu no sale allá todavía. El reprise lo hace Extrema 92.5 desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Veamos un segundo aporte de la nueva asamblea, esta vez en otro conmovedor discurso de Nils Olsen, tan patriótico como romántico. Como presidente de esta función del Estado, quiero pedirles una cosa: velar por los intereses de los ecuatorianos. Eso no es un deseo, eso es mi deber. No permitiremos que esta asamblea vuelva a caer en lo que fue. No más pactos a las espaldas del pueblo. No más insultos ocupando el lugar de las ideas. No más privilegios disfrazados de representación. Aquí se viene a servir al Ecuador, no a servirse de él. Mi compromiso es claro. Hoy, 14 de mayo del 2025, lo dejo sellado con las siguientes palabras. Esta asamblea va a cambiar. Va a ser útil, va a ser justa, va a ser cercana,
Va a poner la política al servicio de la gente y no al servicio de sí mismo. Y yo, como presidente, voy a liderar esa transformación con firmeza, transparencia y absoluta convicción democrática. Tenemos una sola oportunidad. Y les voy a pedir algo sencillo, pero profundo. Estemos a la altura. Por nuestras familias, por quienes confiaron en nosotros, por quienes no lo hicieron tan bien, por quienes ya no creen en nadie. Y sobre todo por todos los ecuatorianos que hoy nos están viendo. Aquí comienza una nueva etapa y no daremos ni un solo paso atrás. ¡Que viva el Ecuador! Yo llevo 50 años cubriendo política y he oído tantas veces esos o mejores discursos. ¿Cómo hacer para que estos buenos propósitos se concreten? Usted ya puso un elemento, lejos del autoritarismo y sin caer en la confrontación. ¿Qué más? Yo creo que es importante siempre ser transparente. Yo creo que eso es fundamental. Y que también se desarme los argumentos contrarios, pero con fuerza. Por ejemplo, sobre la ley que se ha planteado contra el crimen organizado, yo no coincido en muchos aspectos de la ley, pero al margen de decir que es la copia de la ley habilitante de Hitler, la ley que se llamó para remediar la penuria del pueblo y del rey, porque daba plenos poderes a Hitler. Eso no tiene nada que hacer con este proyecto. La misma ley de Bukele, que también dicen que es casi copia. Yo no conozco el detalle de la ley de Bukele, pero en Bukele hay abuso. Cuando, para comenzar, la abogada de los que están presos, la mete, la detiene, porque van a investigar si hizo peculado en el año 14 cuando estuvo en el Consejo Electoral. Entonces, llegamos a los abusos. Ahí lo que no quiero es abuso. Yo soy bien claro. Y ¿Se puede combatir el nivel de penetración del narcotráfico sin incurrir en abuso? O sea, ¿se quiere una acción quirúrgicamente perfecta? no, perfecto no existe, pero lo que no puede ser una herramienta para el abuso. De acuerdo, pero esos riesgos hay que correrlo. No necesariamente en esa magnitud. Tiene que haber algún tipo de preestablecimiento de singularidades. Por ejemplo, en el caso de El Salvador han llegado a jugar a cientos en una sola audiencia. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen tatuajes. Correcto. Usted entra al ascensor aquí en el Ecuador, de un edificio que tiene mucho público que sube, el 40% tiene tatuajes. Entonces, Con una diferencia. En El Salvador, el tatuaje era un símbolo de pertenencia a esa organización. bueno, entre riesgo también hay acá, igualito lo hay. Y yo creo sinceramente de que hay una delincuencia muy, muy interrelacionada con bandas internacionales y con factores políticos del Ecuador. León, el riesgo existe, los errores se han cometido. Hace un rato hablábamos con usted de la barbaridad de estos 4 chicos masacrados después de que fueron torturados por elementos de la FAE. Cuando se entra a combatir el crimen organizado, sí, es imposible ser infalible. No, infalible no. Tomando ciertas precauciones. Por ¿Como favor. cuáles? Por ejemplo, si hay algún indicio de que realmente participan en asaltos, perfecto. Pero no puede decir que, voy a explicar además por qué Ujú. encuentro una supuesta razón. No puede decir de que en el Ecuador la detención preventiva puede ser la primera medida. No, por favor, ¿de qué estamos hablando? Eso no se supone que debe ser así. Pero en el Ecuador se han fugado las personas con pulsera electrónica, se han fugado de embajada, se han fugado de todo. Es decir, en el Ecuador no existe la medida cautelar que no sea prisión preventiva
que no ha sido burlada en el Ecuador. Por lo qué? tanto, Pero usted que habla que dejar los indicios, no maneja los indicios, la justicia corrupta. Bueno, a ver, sí, lo que no puede es generalizarse las cosas. Tiene que haber condiciones. Ok. ¿Ok? ¿Quién pone las condiciones? No, justamente tendrá que discutirse en la ley y considerarla. Esto no puede ser la copia de ninguna ley. Ya. Vamos a entrar en la segunda parte de esa ley, pero antes, otro criterio que usted puso en la mesa en esta primera parte. La gravedad de caer en el autoritarismo. Yo entiendo el autoritarismo como el ejercicio del poder hasta el máximo que te permite la ley, con dureza y con firmeza. Yo no identifico autoritarismo con dictadura. Usted sí, ¿por qué? No. A ver, yo quiero separar las cosas. Autoritarismo no es lo máximo que te da la ley en un elemento. Es hacer lo que quiera porque necesito perseguir a alguien. Ok. Eso es. O sea, que voy atropellando, voy pasando el tractor encima. Declarado eso, coincido con usted. Porque eso es, aparte de ser dictadura, eso es una voluntad imperial. Así es. En el caso concretamente, por ejemplo, volvemos a usted. La persona con quien trabajó, esta abogada, este rato, fue denunciado por Bukele como que había violado a una chica y luego se había casado después de la violación. Y luego se probó que no había esta violación. Y Bukele fue condenado a pagar una suma de dinero que la pagó porque había calumniado al señor. Pero cuando ya es presidente con los poderes que tiene, lo mete preso para investigar si las declaraciones patrimoniales eran ciertas o no eran ciertas. Se vengó. Bueno, entonces no es posible. Un detalle. Yo estuve en El Salvador hace año y medio, justamente averiguando de primera mano esa experiencia. Y qué bueno que la tratemos porque es un modelo a estudiar, no necesariamente a imitar, a adaptar o incluso a superar. Y me dijeron algo que me sorprendió. Me dice, ¿sabes cuántos presos inocentes hemos tenido? Les dije, sí, 7,000. ¿Y sabes qué hemos hecho con eso? Juicios expeditos. No sabía. ¿Y sabes qué ha ocurrido? Finalmente hemos liberado los 7,000. ¿Dónde más ha ocurrido eso? Les dije, pero después de 2 o 3 años que estuvieron presos. O me dices, Carlos, aquí esa ha sido la única forma de llegar a estos niveles de seguridad. Tenemos que pagar el precio. Con todo respeto, es un precio exagerado porque es proclive al abuso. Creo que hay que tomar medidas contra la evasión y la ilusión. Creo eso. Creo que hay una patología en América Latina en líneas a la derecha o a la izquierda. No, esa patología tiene que pasar. Nos alineamos con Ecuador y para el Ecuador. Creo que es fundamental. Y creo que la ley tiene que debatirse. Ok, vamos a ir a eso cuando volvamos. A analizar algunos aspectos de esa ley partiendo de lo que dijo el ministro de Gobierno, José de la Gasca. Y qué interesante esto último que dice León Roldós. Ya, hay que estar lejos de esa patología de derecha o izquierda. El pronunciamiento del presidente ha sido, y él se ha autodefinido así, como un hombre de centro izquierda. ¿Ya? De centro izquierda. Palabras textuales, no mías. Ya seguimos con eso. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, levántate mi pyme. Levántate. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón.
Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Esta es una entrevista veraz con León Rotos Aguilera en un día histórico, porque hoy ha sido un nuevo comienzo para el país y hoy el país lloró. A mí me cuesta todavía, pocas veces he llorado tanto en mi vida, ni siquiera por mis familiares. Lloró la pérdida de una oportunidad extraordinaria cuando hubo ese accidente complotado contra Jaime Roldós. ¿Cuántas cosas hubieran cambiado? ¿O no? Yo creo que sí. Llegamos a ustedes gracias a la cortesía del Banco del Pacífico y es Pacific Terminal, Cardio Heredia, Marathon Sports, Murano Plaza, un nuevo centro comercial y oficinas en San Borondón, Paloma San Basilio, su show es el jueves 29 de mayo, y Banques Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Ok, entremos en materia. Esto le dijo recién el ministro de Gobierno sobre esta ley económica urgente contra las economías criminales, José de la Gasca, ministro de Gobierno, al panel de Punto de Orden en Radio Centro. Todos esos caminos, Pocho, en las formas, creo que se ameritan una vez que esté el momento político y la decisión de decir aplastamos el botón, donde se lanza esta solución extrema, porque eso es una constituyente, donde definitivamente vayamos a ese camino que no tiene marcha atrás. Ahí volveremos a ese debate de si son 3 elecciones, si nos vamos directo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que respetar las reglas, repito. Ahorita de lo que se trata es de solucionar los problemas del ecuatoriano. El ecuatoriano no está pensando, ay, que están hablando de constituyente y vienen, ay, ¿será que voy a las elecciones 2, 3 veces? Que cuesta como $200 millones, que ¿por qué? No, el ecuatoriano dice, ¿en qué momento me soluciona mi problema de seguridad? ¿Cómo veo mi problema de salud? ¿Necesito trabajo? Entonces, tenemos que usar las herramientas que tenemos a la mano, por supuesto. Hemos logrado consolidar un proyecto político que por ahora tiene una mayoría en la Asamblea, sí. Necesitamos seguir robusteciendo ese proyecto político, sí. Que los tiempos son ahora, desde luego. Ahí está, no hay descanso y ahí está ese proyecto. Entonces, sí creo que este proyecto que acabamos de enviar permite tomar esa temperatura a la Asamblea para saber si la Asamblea está a la altura del desafío y si la estructura constitucional aguanta. Si la estructura constitucional no aguanta, entonces vamos a las reformas. Creemos que hay reformas estructurales, no solamente en la parte orgánica, Pocho. Y ante eso, el hecho de hoy, León Roldós concluye así su editorial de mayo 19. El país votó masivamente por Daniel Noboa contra los autoritarismos y desplantes de Correa, porque el Ecuador no puede ser un tinglado de títeres. Aspira a que se gobierne en democracia con soluciones que signifiquen calidad de vida, la mejor forma de garantizar seguridad. Calidad de vida es la mejor forma de garantizar seguridad. Así es. Ok. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el tema de los chunqueros apoyado con bandas de sicarios es terrible. Por ejemplo, el chico este que vendía confite fuera de la Universidad de Santa Elena. Ese chico, cuando llegó y vio que lo estaban esperando, corrió, y dieron balas y mataron a él, a una señora y provocaron el aborto de otra chica. ¿Por qué digo esto? Porque eso es la repetición. Yo soy muy habitual en la península. ¿Y por qué lo menciono? Porque una persona me contaba ya en una población de la península que para vender colbiche le prestaron $200
puede comprar las cosas, puede poner el puesto ya. Pero todas las semanas tiene que pagar el préstamo más una suma que equivale a un 20%, pero escúchenme, pero el tema es que tiene que pagar, no es que paga los intereses, no, tiene que pagar para que la persona demuestre que tiene la plata. Ya, un gato dice, no le doy la plata. Todas las semanas tiene que pagar entonces $240. Así Los es. 200 que les prestaron y 20% más de intereses. Sí, sí, pero luego le prestan los 200 otra vez. Otra vez. Pero le prestan otra vez. No es que Ok. los intereses. ¿Es para qué? Para volver dependiente a las personas. Entonces, por ejemplo, un gran programa de microcrédito, bueno, sería bueno, buenísimo sería. Exactamente. Un programa de educación de crear alternativas, eso es buenísimo. Sí, luego transparentar todo. Transparentar, por ejemplo, el tráfico en salud. Ahí el tráfico en salud, perdóneme, el tráfico en salud. Sí. Eso tiene que transparentarse, porque mientras eso no se transparenta, entonces estamos en el mundo del sicariato, estamos en el mundo del sabido, el pillo, y eso hay que desarrollarlo. Y hasta que se consigue lo que usted propone. No, de eso es el camino, no es que tiene que aguantarse todo. No, eso no es. Menos mal, a eso iba. Hasta que se llegue a una sociedad donde haya calidad de vida relativa, y ni siquiera para todos, mayor calidad de vida. ¿Qué hacemos con la coyuntura? Esta ley propone allanamientos sin necesidad de orden judicial, que lo decide el bloque de seguridad, incautación de bienes vinculados al narcotráfico y enseguida que se entreguen al Estado para servir. A ver, ¿Por qué está mal eso? El tema es que solamente en base de un supuesto indicio llegar a eso. Ahí está el problema, porque se presta para el abuso. Porque no. ¿Qué hacemos para no tener un indicio sin evidencia? Hasta tanto ocultan, no se van. No voy en este gato a hacer la ley, por favor. Pero se puede hacer muchas cosas. Lo que no es posible es poner claro oscuro. No es posible. Okay. No es posible. O mueren los policías o mueren los grupos contrarios. No podemos. La ley de ordenar a matar no puede ser. Esto yo quiero decir, porque es proclive al abuso. Proclive al abuso. Con todo respeto, usted sabe que lo que en la vida creyeron en la condena a la muerte como la forma de acabar con los contrarios. La Revolución Francesa, la época del terror. Okay. Todos los condenaron a la guillotina, que pasaron por la guillotina después. Entonces esto lo que no podemos es establecer el principio, que hay que tomar decisiones, claro que sí, que hay que llegar a desmantelar la mafia, hay que tomar medidas, sí, pero inmediatamente tiene que legalizarse las cosas. Okay. Lo que no es posible es tener en el claro oscuro una relación. La realidad no es blanco y negro. Así, no. Ok. ¿Esta ley es mejorable entonces? Totalmente mejorable. Y no es cuestión de simplemente rechazarla porque es la ley de Hitler ni porque es la ley de Bukele. No. Además, no son copias. El tema es cómo todo puede ser sustento, no la de Hitler. Todo puede ser sustento. Y pues, además es el mundo, perdóneme, es el mundo. Cuando, con Trump, como actúa Trump, como decíamos hace unos minutos, como Israel le dice, no voy a bombardear Gaza, voy a permitir que haya alimentos en Gaza, no por razones humanitarias, sino por razones políticas. ¿De qué estamos hablando? Es decir, se ha perdido el respeto a la condición humana del mundo. Y no se trata de quién atropella a quién. Eso es lo que yo quiero que quede muy claro. ¿Sí ven que necesarias las palabras y guías de León Roldós en un momento así, en donde la tentación y por ahora la decisión es polarizar? O sea, este extremo lo respondemos con otro extremo. Él advierte por qué no. Ahora. No digo que lo va a hacer necesariamente, pero es el riesgo. Hay que condicionar el riesgo, que haya alguna forma de hacerlo. Okay. En 20 minutos no puedo. De acuerdo. Usted dijo, no voy a hacer otra ley aquí, de acuerdo. Ahora, veamos algo del ministro de Gobierno otra vez, sobre la mayoría de la cual depende mejorar esa ley. Deben de saber escuchar. La clase política debe saber escuchar e interpretar los resultados electorales. Para mí puede ser una maniobra, definitivamente para dividir los bloques y tratar de cooptar espacios en el CAL.
También puede ser una excusa, también puede ser que se abrió la puerta, como tú dices, sale la estampida. Es posible. Nosotros tenemos la puerta abierta para encontrar aliados dentro de la Asamblea y consolidar el bloque mayoritario, desde luego, pero con nuestras líneas rojas. Cero pacto con la impunidad. Aquí nosotros no vamos a estar doblando, digamos, nuestras metas, nuestros objetivos en la lucha contra los narcocriminales. Nosotros tenemos muy claro lo que el pueblo nos ha dicho y lo que ha votado a favor el día 13 de abril en la primera vuelta. Entonces, vendrán. Ya han habido algunos que han salido, me han visto a mí conversando con personas del RC que se han sumado al bloque, digamos, a los asambleístas independientes que son recibidos en esta asamblea. Han visto ustedes Mónica Salazar integrando el CAL. Han visto ustedes cómo los independientes han tenido espacios importantes dentro de las autoridades de la Asamblea de distintas provincias. Vemos lo que pasó con el asambleísta Sellery, vemos el espacio que se le ha dado también a un liderazgo joven, vicepresidencia de Pachacuti. Creo que por eso el señor Serrano todavía está dolido por la zurra que le dio la prefecta de Esmeraldas, después de la forma como trataron al señor Sellery. Llegamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque le quiero preguntar a León Roldós si vale la pena ampliar esa mayoría que ha servido para ordenar la Asamblea, pero no sirve para propósitos mayores. Ahora se necesita para mayoría calificada 101 votos de 151, para otro tipo de mayoría absoluta 90. ¿Vale la pena que crezca ese bloque el gobierno o está bien lo que dice de la Gasca? Que el gobierno tenga la capacidad y la claridad para proponer cosas y que tenga desde la sociedad civil un juicio de valor, cualquiera que sea. Eso es importante. No es un problema de quienes están ahí dueños del país. No hay dueño del país. Porque Cojeato fue dueño del país y fue un desastre. Constitución, un enunciado de garantía, entre comillas, no ejecutada realmente. Entonces yo creo que es importante el comportamiento. Yo personalmente creo que debe haber expectativas y no intentar que sea parte del reparto. Parte del reparto no, creo yo. Ok, usted dice que el gobierno debe tener la claridad y la capacidad para proponer cosas. ¿Cosas como qué? No, por ejemplo, a ver, lo que estábamos hablando. El tema es cómo vamos a desmantelar esta posibilidad de que exista la necesidad que, entre comillas, es churquero. Eso, por ejemplo. Otro, por ejemplo, es cómo tratar a los que consumen droga. Ahí hay un documento muy interesante de Kennedy, que va a venir acá al Ecuador. Sí. Bueno, Robert Kennedy. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque él dice que él consumió heroína. El problema es que el que consume no hay que condenarlo por consumir. Hay que establecer la viabilidad que salga del foso. Pero todo eso no es de un día para otro, no nos engañemos. No es día para otro, pero hay que comenzar a caminar. Y eso es importante, comenzar a caminar en un país. Pero usted toma una dirección, ustedes son primeros de la universidad. Cuando tomamos la dirección, nadie nos debió, pero por favor, hasta que llegó Correa y desmontó todo y se llevó el hospital universitario y lo demás. Entonces, todo, antes de eso, nadie la desvió, ¿no? Era imposible desviarla, porque ya había un compromiso, por ahí este sendero vamos a avanzar. Oigan eso, a propósito de la fecha clásica de hoy. Cuando se toma una dirección hay que empezar a caminar. Cuando volvamos, vamos a recordar qué pasó con la constituyente anterior, donde fue parte de ella León Roldós, y si tiene sentido, otra ahora. ¿Vives en el exterior y quieres afiliarte al IES?
Aportando desde $82.72 puedes afiliar. Sé parte de los afiliados seguros en el exterior. Accede a préstamo hipotecario y prendario, así como pensión jubilar. Además a cobertura de salud en territorio nacional, auxilio de funerales y convenios internacionales. Afíliate ya desde cualquier parte del mundo 100% en línea a través de nuestro nuevo acceso directo en ies.gov.es. Por más de 5 décadas he sido testigo de muchas cosas. Y créanme, no hay nadie que sepa más que yo que salimos porque salimos. Vas a salir de esto. Vas a volver a abrir. Vas a volver a llenarlo. Crédito, levántate mi pyme. Levántate. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tu destino. Seguimos esta entrevista veraz con León Roldós, ex vicepresidente de la República, y la función que él destaca más de todas las que tuvo. Ex rector por 10 años, transformador, le diría yo, de lo que fue la Universidad Estatal de Guayaquil. Fue también un sobresaliente constitucionalista, constituyente, mejor dicho, en la Asamblea de Montecristi. Cuando estuvo en este programa, y lo comenzamos en Canal 1 en el 2019, Veraz tiene ya 7 años, este es el programa número 300, esto recordó sobre la Asamblea Constituyente. No se olvide que yo estuve en la Asamblea Constituyente, ¿sí? Y yo voté, yo me abstuve de votar la Constitución porque fue cambiada. Usted denunció que hubo textos adulterados y otros no debatidos que fueron metidos ahí. Total, es decir, la versión que se votó con la foto no tenía nada que hacer en muchas partes con lo que se había discutido allá. Correcto. Llegó de afuera, llegó el pastel hecho de afuera, aquí está el pastel, ya. Uno votaba a favor, otro en contra. Yo dije, yo no voto el pastel ni a favor ni en contra. ¿Por qué? Porque ese no es el pastel que se discutió aquí en el Ecuador. Seguimos en eso. Seguimos en eso. ¿Siguen atrapados por esa Constitución adulterada y no debatida? Sí, pero en este rato plantear una Asamblea Constituyente es crear más caos en el país. Yo no plantearía ninguna Asamblea Constituyente. Plantearía la racionalidad de la reforma. Eso creo que hay que trabajar racionalidad. Para ser aprobada en una consulta. Ahora, sí. Más allá de estas 3 enmiendas que ya va a hacer la Asamblea. Así es. ¿Esa consulta cuándo? ¿En el próximo periodo? Podría ser. Ahorita necesitamos es confiar en candidatos. Bueno, eso fue el 2019, noviembre. ¿Qué pasó? Disculpen que me haya sacado el saco porque aquí hace mucho calor. No le afecta a León Roldós y me afecta a mí porque el aire acondicionado está muy bajo a mi juicio, es decir, poco frío. Volviendo a lo importante. Usted dijo entonces que en el 2019 era volver al caos sin testar una constituyente. 17 años después, ahora, en el 2025, ¿tiene sentido? A ver, depende si hay la posibilidad de reforma fundamental y que haga operativa a la Constitución, me parece que no es necesario llegar allá. Pero a mí se necesita la propuesta de gobierno, también para que se discuta. O sea, yo creo que la democracia es discutir y coincidir, se puede discutir, no es que tiene que coincidir porque yo lo propongo, nadie debe ser aquí. Entonces yo creo que eso es fundamental que se haga en el país. El gobierno tiene, no me refiero a todo el texto, los 4 o 5 puntos fundamentales tiene que someterlo a conocimiento del país. Ahí tomar el pulso. Esos 4 o 5 elementos adicionales a las reformas que ya tienen vía libre de la Corte
a las otras que como enmiendas pasaron, donde está lo que todos conocemos. Eliminan el CPCCS, vuelven a una cámara bilateral, vuelven a los 3 poderes. ¿La propuesta adicional a eso, dice usted? No, sí, por eso, pero los puntos concretos que se quiere, tiene que presentarse al país. Una vez que el país lo apoye, ahí no habrá quien lo pare. Okay. Entonces yo creo que es fundamental. Lo que no cabe es decir, vamos a una nueva constitución solamente como frase. Ok. Lo otro, ¿y qué tal la alternativa? Porque sé que ya tienen un proyecto elaborado, de decirles no 4 o 5 cosas como pide León Roldós. Aquí tienen una nueva constitución. Ya. Discútanla, ¿ya? Y votemos. Esta es mejor que la otra, votemos. A ver, yo creo que el tema es de que esas comparaciones absolutas no son buenas, porque hay entre lo bueno y lo malo. Ya. Yo creo que los temas fundamentales se discuten. Puede votarse un proyecto constitucional total, pero yo creo, por democracia, que lo fundamental es saber cuáles son los puntos que se van a cambiar. La de Montecristi fue garantista, entre comillas, pero realmente no garantizó nada. Que todo fue para la trampa. Garantizamos idoneidad con el Consejo de Participación, mentira, fue para manipularlo. Yo creo que todo lo que no puede haber es el trufo, fíjense, no digo que bueno, el trufo de la trampa. Es muy importante. Perder la visión, vuelvo a decir, no de tres líneas. O tres líneas con Maduro y con Ortega, o tres líneas con Bukele. No, yo creo que el país no quiere ni lo uno ni lo otro. Yo creo que Noboa tiene la capacidad de demostrar que él es diferente. Y entonces que lo demuestre, y habrá temas que no van a conseguir todos, pero por lo menos son los temas que ya te han puesto encima de la mesa. Fíjense otra vez qué sabia propuesta. De paso, en algunos temas Noboa ha empezado a hacer eso. Es decir, sin dejar de llevarse bien con Bukele y simpatizar con su modelo, no lo proclama como lo máximo, ¿ya? Y en la otra vertiente, sin dejar de llevarse bien con Trump y tener empatía en ciertos aspectos, tampoco cree que esa es la línea que debe tomarse necesariamente en el Ecuador. Una cosa más dijo León Roldós en ese programa, ¿ya? Dijo que hay que bajar del poema. Vean a qué se refería cuando hablamos de la constituyente. Hay que también bajar del poema, porque por ejemplo... ¿Hay que bajar del poema? Es que el poema revolucionario es bonito. Eso? El poema revolucionario, ¿quién puede negarse el poema revolucionario? Bajar del poema. Entonces hay que pisar tierra. Yo lo que quiero es que pisen tierra. Ya no estamos en el 60 y el 70. Así es. ¿Cómo bajamos del poema? Hay manera de hacerlo, analizándolo. Lo que no es posible es solamente confrontando. La sola confrontación es negativa. ¿Tenemos tiempo para eso, León? Hay tiempo para todo si es que tenemos voluntad de hacer las cosas. En este país no hay voluntad. En este país cada uno quiere ser más vivo que el otro. ¿Qué está buscando parte de la dirigencia? Está buscando rebasar el tema. Está un país irritado que sabe que va a salir una ley que no es la suya y entonces tendrán para acusar ¿para cuándo? Acusar para el 2021. Yo hoy día le agregué algo. El poema nosotros fue poema, fue para la trampa, para la mañosería. Esto fue usado en el poema para la mañosería. Y esto es terrible que ha pasado en el Ecuador. Esto fue a propósito, ya que lo mencionamos, de los levantamientos e intentos golpistas que habían por parte de los indígenas. Pero me sonó sorprendente que un hombre que fue candidato del Partido Socialista como usted, que un socialista democrático como yo creo que usted es, proponga bajarse del poema, es decir, dejar de soñar, dejar los ideales. No, pero quedarse en los poemas es malo, quedarse en los poemas. Y peor, manipular los poemas. O sea, los extremos son los extremos del gran capital. Las grandes fortunas son las que mandan en el mundo. Al otro extremo, que manda la demagogia de lo que usan el poema para la sinvergüencería política. Por ejemplo, ¿usted cree que Maduro, cuando trata de albanese al gobierno de Ecuador, ¿qué quiere? Es crear su propio poema, ya, pues. Ya. Correcto. Ortega y la mujer, un par de, perdónenme, delincuentes, porque eso lo son, establece
que todo el que asume otra nacionalidad es quitarle los bienes. Pues, ¿de qué estamos hablando? Pues, estamos hablando. Pero en cambio, estar siempre atento. Por ejemplo, se discutió el tema tributario. Tiene que haber tributos o no a las remesas de dinero en Estados Unidos. Eso sería terrible en el Ecuador. Esto para decir, o sea, todo depende de cómo enfoca los temas puntuales. León, ¿dónde hay un sistema como el que usted dice? No existe. ¿Dónde hay un país así? ¿Sabes quién lo puso? A ver. Un señor que realmente fue guerrillero. Mujica. Ajá. Mujica hizo democracia. Uruguay. Qué buena la entrevista de Sanguinetti sobre Mujica. De opositores, amigos. Amigos no por coincidir los intereses. Cuando fue el aniversario del Partido Colorado, Mujica fue el Partido Colorado. Extraordinario. Porque esa es la democracia. Esto para decir que sí hay. Sí hay. Diría que Chile es otro ejemplo bueno, cercano. Hubo el tema, por ejemplo, como te dije, Correa metió en la Constitución la figura de la Asamblea Constituyente, pero no como constituyente, no como Asamblea Constitucional realmente, solamente para que escriba la Constitución, que es lo que hoy día está en la Constitución. O sea, en otras palabras, el constituyente, entre comillas, que está en la Constitución. No lo puede hacer una nueva Constitución. Nada más. Correcto. Nada más puede cambiar el poema. Correcto. Yo creo que el país requiere algo más. Requiere sobre todo decisión de hacer cosas. Ok. Que las palabras de León Roldós sean inspiradoras para lo que requiere el país en esta nueva partida que comenzamos hoy. Cuando volvamos, la partida de quien nos dejó. Y quería también un cambio en una fecha como hoy partió. Jaime Roldós Aguilera, cuya presidencia tuve la oportunidad de cubrir muy cercanamente. Con una puntualidad que siempre se mantuvo, los mandatarios de Ecuador y México, junto con sus esposas, ingresaron a la residencia presidencial de Los Pinos para proceder primero a un intercambio de presentes. López y Roldós se dirigieron luego por un pasillo hasta el despacho del presidente mexicano, donde sostuvieron a lo largo de 60 minutos la primera de las dos conversaciones oficiales programadas en la visita. Y cuya gira de diciembre del 1980 me hizo vivir uno de los momentos más orgullosos en el periodismo político del país, cuando pronunció un discurso en el Parlamento mexicano. Y con Gonzalo Rosero, que estaba conmigo en la cobertura, medimos que se lo aplaudió de pie casi 12 minutos. De un discurso muy corto que quizá no duró más de 20. Porque nos da una oportunidad de decirle a los hermanos latinoamericanos que estamos uniendo filas, que los estados islas no pueden ser más en nuestra América Latina, porque fraccionados nos rompen, nos liquidan, nos condicionan, nos imponen dependencia. Bueno, tras ese accidente, ¿qué lecciones sacar? Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. Entrevistas que hacen historia. Que no sea solamente el Poder Ejecutivo el que se le pida cuentas, que se le pida cuentas a la Corte Constitucional y que se le pida cuentas a la clase política. Ok. Y veamos si la Constitución resiste. Y preguntas que abren caminos. ¿Cómo evitar que a corto plazo colapse Coca-Cola Sinclair? ¿Cómo hacemos que en este no suceda? Era a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM, Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM.
Parte final de esta entrevista con León Roldós Aguilera, que hoy tiene que evocar el discurso extraordinario con que su hermano nos convocó a luchar por patria en el Ecuador, una fecha como hoy hace 44 años. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Ahora sí, revisemos brevemente esta síntesis que hizo Marcos Villamar del accidente que acabó con la vida de Jaime Roldós. El avión Beechcraft que llevó al presidente y a su esposa debía aterrizar en Macará, provincia de Loja, para después tomar un helicóptero que llevaría a la comitiva presidencial hasta la población de Zapotillo. Sin embargo, según Marta Roldós, el vuelo tomó otro rumbo. El avión y sus tripulantes se encontraron calcinados sobre el cerro Guairapungo, a pocos minutos de la población de Celica. Junto a Roldós y su esposa murieron otras 7 personas, entre ellas el ministro de Defensa Marcos Ubía y su esposa. Este informe atribuía el accidente a falla humana del piloto, pero tenía un montón de incoherencias en él, tenía coordenadas equivocadas, no había reporte de la torre en Machala porque supuestamente hubo un apagón. Sin embargo, meses después, un informe de la Policía Científica de Zúrich, realizado a petición de la Cámara de Representantes, comenta irregularidades de la investigación anterior y el hecho de que las turbinas habrían estado apagadas al momento del impacto. Lo cual contradecía totalmente el informe de la Junta de Investigación de Accidentes de la Fuerza Aérea. Y lo que me consta es que el informe fue forjado. Uno de los grandes impulsores de la investigación por esa época fue León Roldós. A mí me tocó entrevistar a alguien que conocía muy de cerca, Marco Andrade, y reveló que difícilmente él podía haberse equivocado, porque por la noche en ese mismo avión, debido a circunstancias de las Fuerzas Armadas, había hecho ese trayecto, donde la policía de Zúrich detectó que había arena que no era de ese sitio, en las tuberías o en las válvulas del avión, es decir, aparentemente se contaminó el combustible para que se venga abajo. Está claro que la investigación desde el principio fue torcida y encubierta. A estas alturas, León, eso fue una conspiración y lo que no podemos saber es precisamente quién la movió. A ver, yo no puedo asegurar que una conspiración, porque sí puedo asegurar con juramento que no permitieron la investigación inmediata, sino que desmantelaron todo para que se alteren las huellas. Esto fue, normalmente sería materia de un juicio penal contra quienes autorizaron aquello, pero no es posible. Y esto se une a otras circunstancias de que el país en ese rato, entre comillas, vivía una etapa muy dura de confrontación. Entonces yo creo que esto fue un hecho real. Se montó un informe. Todo lo posterior que se hizo en materia de investigación ya fue tardío, claro, porque ya se habían alterado todas las huellas. ¿Quiénes no permitieron la investigación inmediata? No, a ver, primero desmontaron todo. En una semana ya había informe. Eso es simplemente una estupidez en cualquier país. Y en el Ecuador también lo dijimos en ese momento. Encima de la mesa lo dijimos y lo que vivimos en ese momento. En esa época estaban todavía en la cúpula militar muchos de los militares que fueron parte antes de una alianza de dictaduras genocidas que tenían como propósito echarse abajo líderes como Jaime Roldós. Ellos pudieron, fíjese el tiempo verbal que utilizó, ellos pudieron ser los cerebros que estaban atrás. Pero ¿quién tomó la decisión de desmontar todo? Este y este problema. Ahí está el problema de fondo. ¿Por qué desmontaron todo a horas de la tragedia? A horas de la tragedia. Ahí comenzaron a desmontar. O sea, no había cómo ir con la JIA, famosa Junta Investigadora de Accidentes, a ver cómo estaban las cosas. No se pudo. A una semana estaba ya el informe hecho, como querían hacerlo. Ok.
Algunos tenemos conclusiones claras, aunque no pueden ser comprobables. Veamos otra faceta de Jaime Roldós. Cuando alguna vez hablamos con León Roldós y con Santiago y le preguntamos de sus aficiones futbolísticas. Jaime sí estuvo involucrado con el deporte. Y en esta concepción de que el deporte tiene que ser desde la base, tiene que ser jugar por la camiseta, tiene que ser profesionalismo como formación. Cuando mi papá era bastante futbolero, pero era como yo, maleta para el fútbol como él solo, pero amante del fútbol, o sea, era tan malo como amante del fútbol. Me acuerdo que teníamos un equipo que se llamaba Los Intocables en el Vicente, un equipo de fútbol que perdían 21-0 normalmente, o sea, los Intocables no tenían nada, pero... Jaime era inmerecista, pero manejando siempre un toque de respeto a los demás y manejando la broma. De hecho, mi papá, aunque no lo decía públicamente porque no le convenía, él decía: mi corazón está en el astillero, pero él era melexista, ¿no? Y yo más bien me hice barcelonista, ¿no? Por oposición, supongo. Bueno, me acuerdo que después de muchos años de no ganar el campeonato del Emelec, en el año 79, lo ganó en esa delantera famosa que yo me acuerdo de Miori y Lupo Quiñones, ¿no? Y él estaba como muy contento que justo el año que el Ecuador retornaba a la democracia y que él había ganado la presidencia, su equipo había sido campeón. Otra anécdota que cuenta Santiago, muy simpática, pero yo quiero decir algo, que Jaime tenía lealtades institucionales increíbles. Jaime, hasta que llegó a la presidencia, era profesor del colegio Vicente Rocafuerte, donde fue uno de los más brillantes estudiantes en toda la historia del colegio. ¿Ya? Y luego fue profesor de la Universidad Católica. ¿Por qué? Porque él tenía lealtades de principio. Usted lo trató. Sí. Realmente Jaime lo quería mucho. Usted lo trató porque esa lealtad. Nosotros compartimos algunos amigos también, y quiero decirlo acá, un amigo suyo y mío, que fue Pedro Zambrano, muy querido amigo. ¿Por qué? Porque en la vida hay que tener lealtades institucionales, no canje de favores, no, lealtades institucionales, lealtades a principios. Eso es fundamental. León, para concluir, dos cosas breves. Más allá de lo que acaba de destacar de la vocación de las lealtades por Jaime Roldós. Hoy, 44 años después, ¿cuál diría que fue su mayor legado? A ver, yo creo que fue jugarse la vida por la democracia en el país. Él pudo haber producido una cultura y no quiso hacerlo nunca. Ya. Y lamentablemente, su muerte fue de aquellos que buscaban la justicia. Y hay una coincidencia chiquita. El cumpleaños de Jaime es el 5 de noviembre del año 40 nació. El 5 de noviembre yo estuve en Guayaquil con mi sobrino de aquí, que yo estaba integrado de la presidencia. Sí. Y ese día, César Bucarac le dio un infarto y se murió ese día. Increíble. La coincidencia. Lo otro, León, su mayor legado, ¿cuál aspira que sea? El suyo. A mí, la educación, sinceramente. Lo que más me entra en mí es la educación. Yo he sido presidente del Banco Central, que es la Junta Monetaria, he tenido algunos cargos importantes, de la educación. Y sobre todo la calidad humana en la relación. Para mí eso es fundamental, que es esencial en la vida. Muchas gracias a León Roldós por compartir con nosotros esta hora maravillosa de memorias, experiencias, guías, orientaciones, reflexiones, advertencias y evaluaciones del momento histórico del Ecuador, algo del pasado que hemos tratado y el futuro en el que debemos emprender sin perder de vista los faros que siempre nos han encendido la luz en la tormenta. Él siempre ha sido uno de esos. Hasta la próxima semana. Este espacio Verás se emite gracias a Pacific Terminal, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, CDT Cardio Heredia, Murano Plaza, Paloma San Basilio, Gracias Tour, Marathon Sports, Banco del Pacífico, Bankers Club,
Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.